En el capítulo anterior aprendimos cómo es que los leucocitos pasan desde la sangre, atraviesan el endotelio y llegan hacia la zona donde se encuentra el agente invasor. Pero ahora es momento de revisar la segunda parte de la inflamación. y es que debemos contestar a la pregunta, una vez que los leucocitos llegan al sitio inflamatorio, ¿de qué herramientas se valen para eliminar al agente invasor? Lo que vamos a hacer el día de hoy es dar un vistazo por los mecanismos microbicidas y por el fenómeno de fagocitosis como tal. Como seguramente ya se han enterado, en días recientes nuestros amigos los rusos han terminado el desarrollo de su vacuna contra el coronavirus. El problema es que se han saltado la fase 3 del protocolo de investigación. ¿Será eso tan importante? Pues no se pierdan farmacología. Primer bloque, van a aprender cuáles son las fases para el desarrollo de una vacuna, las fases para el desarrollo de un nuevo medicamento. No se pierdan dentro de poco. Para complementar el tema anterior, debemos mencionar que antes de que el patógeno llegue y establezca una infección en los tejidos, necesita sobrepasar a las barreras de la inmunidad innata. La inmunidad innata cuenta con tres tipos de barreras: las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas, todas ideadas con el objetivo de evitar a toda costa de que los patógenos puedan ingresar a nuestro organismo. Aquí destaca la presencia de las barreras que se encuentran en epitelios y mucosas. Las células epiteliales se encuentran adosadas una a otra mediante uniones celulares, mediante zonas de oclusión. Estas uniones son tan cerradas que las bacterias simplemente no las pueden atravesar. Eso sumado a la última capa de la piel, la capa queratinizada, hacen que la piel se vuelva una barrera impermeable, nada la puede atravesar. El problema es cuando nosotros sufrimos un traumatismo. Si me corto, pues valió la barrera aislante que ofrece la piel y las bacterias pueden ingresar libremente a nuestro organismo. Por eso en los pacientes quemados nos preocupa tanto las infecciones que puedan desarrollar, porque al perder toda la capa queratinizada, pues las bacterias tienen vía libre para ingresar. Otra de las barreras físicas de la inmunidad innata la constituye la producción de moco. El moco, al tener una consistencia tan viscosa, hace muy difícil que las bacterias puedan moverse libremente en el medio, las captura. Si suman a eso el movimiento de barrido que llevan a cabo los cilios, las bacterias que han sido atrapadas en el moco van a ser movilizadas para poder ser expulsadas a través de, por ejemplo, la tos, o van a ser deglutidas. La peristalsis hace más o menos el mismo mecanismo. Mediante las contracciones del músculo liso del intestino podemos expulsar a agentes patógenos que se encuentren irritando la mucosa. Si lo vemos en su forma más potente, la diarrea está ideada para eliminar a cualquier agente que intente llevar a cabo la colonización de la zona. Las bacterias que intentan continuamente infectar las vías urinarias, para nuestra buena fortuna son muy lentas, pero cuando viene el chorro de orina, pues llega con tanta presión que simplemente las barre y las expulsan. De ahí recomendaciones como orinar después del acto sexual, por ejemplo, para disminuir un poquito el riesgo de infecciones. Esto es importante porque resulta que la pérdida de cualquiera de estas barreras físicas va a incrementar el riesgo de una potencial infección. Tenemos el caso del uso de medicamentos que lo que hacen es inhibir la tos o inhibir la peristalsis intestinal. Estos medicamentos, si bien están hechos para aliviar los síntomas tan molestos en los pacientes, lo que hacen es dificultar un poco que nuestro organismo pueda eliminar las bacterias mediante estas funciones y por lo tanto podrían retardar el tiempo de mejora del paciente. No se pierdan farmacología para descubrir cuáles son los pros y contras de este tipo de fármacos. También tenemos el caso de los pacientes que tienen una retención urinaria importante, que se aguantan las ganas de ir al baño. Si pasa mucho tiempo sin que el paciente pueda orinar, pues las bacterias van a poder llegar a sentarse y comenzar un proceso inflamatorio. Es un factor de riesgo para infección de vías urinarias. También tenemos el caso de, por ejemplo, el tabaquismo. Algunos de los componentes del cigarro paralizan a los cilios. Si los cilios del árbol respiratorio no se pueden mover, pues no pueden barrer el moco, no pueden barrer a las bacterias que se quedan atrapadas en él y se vuelven vulnerables a infecciones de vías respiratorias también. Por eso el tabaquismo es un factor de riesgo para ellas. Y también explica el por qué los pacientes fumadores, cuando se despiertan en las mañanas, lo que hacen es toser. Tienen que eliminar todo el moco que se les quedó atrapado ahí porque sus cilios no se pudieron mover. En cuanto a las barreras químicas, tenemos tres grupos. Tenemos a los péptidos microbicidas. Aquí brillan las defensinas y la catelicidina. Defensinas y catelicidina son proteínas muy similares, son péptidos catiónicos. Si te acuerdas en bioquímica, esto resalta que tiene una carga positiva, pero también tiene un lado negativo, es decir, son anfipáticos. Si te acuerdas, también en bioquímica aprendiste que las moléculas anfipáticas se pueden pegar muy bien a las membranas. De hecho, estas defensinas y catelicidina actúan como balas, se pegan a las membranas de las bacterias y las vuelven inestables, las perforan. Eso hace más fácil que la bacteria pueda ser eliminada por los demás mecanismos microbicidas. Las defensinas alfa y beta son las más importantes y la única catelicidina que existe en humanos pues es la LL37. Otra de las defensas químicas está formada por el pH ácido, que se encuentra, por ejemplo, en el estómago y en la vagina. A muchas bacterias no les gusta ese pH tan ácido. Recuerda que el pH desnaturaliza las proteínas, en este caso las proteínas bacterianas, y dificulta mucho su proliferación en la zona. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, muchas de las bacterias contenidas en ellas son neutralizadas por el pH del estómago y además recuerda que hay enzimas digestivas en esta región que pueden dañar a sus proteínas, a sus lípidos de membrana. Para nuestra desgracia, hay bacterias que han aprendido a sobrepasar esta línea de defensa. Tenemos el caso del Helicobacter pylori, que le da risa y que es el agente causal de la gastritis. También hay parásitos, no te pierdas parasitología corto bloque, que tienen la capacidad de aprovechar el ácido del estómago para reblandecer su cubierta y poder salir más fácilmente
e iniciar su evolución. En el caso del pH vaginal, este también es un factor protector, sobre todo para la invasión por hongos. Por eso no es recomendable utilizar productos para cambiar la química de esta zona, porque vuelve a la paciente muy vulnerable a esta infección por hongos oportunistas del género Cándida. No te pierdas micología, segundo bloque. Y por último tenemos a las moléculas antimicrobianas. Aquí destacamos 3 miembros. Está la lisozima, la lactoferrina y los ácidos grasos. La lisozima es una enzima muy especial. Si te acuerdas, o lo vas a aprender, o ya debiste haberlo aprendido, las bacterias están cubiertas por una malla defensiva conocida como capa de peptidoglucano. Esta capa de peptidoglucano les ayuda sobre todo a impedir la muerte por lisis osmótica, pero lo que hace la lisozima es cortar las uniones que forman al peptidoglucano, específicamente las uniones entre la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico que conforman a esta proteína. Van cortando esos enlaces, la bacteria se queda sin su malla de protección y sucumbe ante la diferencia de concentraciones. Para nuestra fortuna, la lisozima está presente en gran cantidad de secreciones. La tenemos en la saliva, la tenemos en las lágrimas. Cada vez que lloras, te estás protegiendo contra las bacterias. En el caso de la lactoferrina, esta es una proteína que se une a metales. A la lactoferrina le encanta secuestrar el hierro, se lo roba en cuanto lo ve. Esto es importante porque gracias a que la lactoferrina se lleva el hierro, las bacterias ya no tienen acceso a él. Si tú te acuerdas, otra vez en bioquímica el año pasado, aprendiste que los metales son muy importantes para el funcionamiento de las enzimas. En este caso, sin hierro, pues muchas enzimas no van a tener sus cofactores, no podrán funcionar y la cadena respiratoria de la bacteria tampoco lo hará. La piel secreta continuamente ácidos grasos, pero estos son más bien para hacerle difícil la vida a los hongos. A los hongos no les gusta colonizar una piel rica en ácidos grasos. No te pierdas micología, tercer bloque. Vas a aprender que muchas infecciones cutáneas por hongos que afectan a los niños dejan de aquejarlos en cuanto ellos llegan a la pubertad, porque al iniciar la pubertad se comienza la secreción de grasa en su piel. La última de las barreras son las barreras biológicas, la formada por la microbiota. Las bacterias que se encuentran como residentes en las cavidades son competencia directa para las bacterias invasoras. Las bacterias patógenas tienen que competir contra nuestras bacterias comensales por los nutrientes de la zona, además de que la microbiota le permite a la inmunidad de la piel madurar de forma adecuada. Lo malo es que, en ocasiones, si el paciente recibe un tratamiento con antibióticos de larga duración, pues estos medicamentos barren con los patógenos sí, pero también eliminan a la microbiota normal. Sin esa microbiota, el paciente ya no tiene esa línea de defensa y por lo tanto hay muchas bacterias que aprovechan la falta de microbiota para iniciar su proceso infeccioso. Estamos hablando, por ejemplo, de otra vez hongos como Cándida en el área vaginal o este sujeto Clostridium difficile, que le encanta colonizar el colon cuando observa que las bacterias benéficas se han ido. Esa es otra razón por la cual no se debe abusar de un tratamiento prolongado con antibióticos. Si la bacteria logra atravesar las 3 barreras que dijimos, llega a los tejidos inferiores y aquí es cuando se desata el mecanismo inflamatorio. Si te acuerdas, la clase pasada señalamos que los leucocitos que están como centinelas, como vigilantes, se dan cuenta de la presencia del agente invasor porque posee moléculas extrañas llamadas PAMs, las reconocen con sus receptores llamados PRR y comienzan a producir citocinas, comienzan a liberar moléculas que desencadenan el mecanismo inflamatorio. Los fagocitos que se encuentran en los tejidos o que llegan desde la sangre debido al fenómeno inflamatorio cuentan con receptores en su membrana para desencadenar múltiples funciones. Vamos a estudiarlos a continuación y vamos a dividirlos en 5 grupos principales. Empezamos con los receptores que inducen la fagocitosis. Estos receptores se especializan en reconocer los PAMs en la superficie de los microorganismos y una vez que los identifican, le ordenan al macrófago que se los trague. No son receptores nuevos, de hecho ya los conocimos cuando revisamos el tema de reconocimiento de la inmunidad innata. Te acordarás de los receptores para carbohidratos o CLR, que reconocen carbohidratos con terminación en manosa. Y también tenemos el caso de los scavenger. Estos receptores como el receptor señora, el receptor CD36, el receptor Marquitos, el marco, reconocen a los PAMs microbianos y inician el mecanismo de fagocitosis. En unos momentos hablaremos a mayor profundidad de cómo se lleva a cabo la fagocitosis. Después siguen los receptores inductores de la inflamación y tenemos otro viejo favorito, los receptores tipo TOL o receptores TLR. Cuando el receptor tipo TOL reconoce a los PAMs de las bacterias, va a desatar 3 mecanismos diferentes. El primero de ellos le va a ordenar al fagocito comenzar a producir citocinas proinflamatorias. Los fagocitos comienzan a liberar interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Si quieres saber más a profundidad cómo funcionan estas citocinas, porque si te has dado cuenta, seguro sí, las hemos estado mencionando en todos estos temas, pero nunca nos hemos detenido a hablar en específico de ellas. No te pierdas nuestro siguiente capítulo, citocinas. Ahora sí describiremos todas las familias de citocinas, cuáles son las funciones de cada una. No te pierdas, el próximo capítulo se va a poner muy bueno. La segunda función derivada de la activación del receptor tipo TOL es el incremento de la eficiencia de las células presentadoras de antígeno. Si tú te acuerdas, los macrófagos y las células dendríticas tienen la capacidad de mostrar las proteínas, las moléculas extrañas, los antígenos, a los linfocitos T en los ganglios linfáticos para poder activarlos.
Esta capacidad para mostrar antígenos extraños se ve muy potenciada por la activación de un receptor tipo TOL. Para aprender el cómo, no te pierdas segundo bloque. Y por último, la activación del receptor tipo TOL favorece el estallido respiratorio. Este mecanismo que ya vimos el año pasado en bioquímica. ¿Te acuerdas en qué consiste este estallido respiratorio? ¿Puedes decírmelo? Muy bien, en el estallido respiratorio nos vamos a valer de un grupo de enzimas capaces de generar radicales libres, y con estos radicales libres se hará pedazos a los agentes que hayan sido fagocitados. Vamos a hablar en unos momentos acerca de este proceso. Número 3, los receptores para opsoninas. Ya también lo habíamos revisado en clases anteriores. Las opsoninas son proteínas que se pegan en la superficie de las bacterias y hacen más fácil su fagocitosis. Tenemos receptores que reconocen a estas opsoninas, tres principales. El receptor Fc gamma R. Este receptor está especializado en reconocer la región Fc de los anticuerpos de las inmunoglobulinas. Los anticuerpos que se pegan a las bacterias para marcarlas son identificadas por este receptor Fc gamma R, y el macrófago inicia la fagocitosis. Tenemos el caso de los receptores para complemento OCR. No te pierdas nuestro gran final de temporada. Se acerca el tema de sistemas del complemento. Vamos a aprender las tres rutas metabólicas para activar complejo de ataque a membrana, la vía clásica del complemento, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Se va a poner muy bueno también. El receptor CD91. Este receptor reconoce a las colectinas que se pegan a las bacterias. Si te acuerdas, en clases anteriores mencionamos a las colectinas. Sus miembros más importantes eran la SPA y SPD, que si lo recuerdas, también son conocidos como surfactantes. El CD91 es un receptor que también reconoce a la proteína ligadora de manosa, que también ya hablamos de ella con anterioridad, y al miembro del complemento llamado C1Q. En el número 4 tenemos los receptores para cuerpos apoptóticos. Ya aprendimos que el macrófago tiene dos tipos de receptores que inician la fagocitosis. Estos receptores, como el de carbohidratos y el scavenger, pero también están los receptores que reconocen opsoninas. Y también hablamos de los receptores que desencadenan la inflamación, los receptores tipo TOL. Pero están estos receptores muy especiales, receptores para reconocer cuerpos apoptóticos. Hay que recordar que una de las funciones secundarias del macrófago es comerse los restos de células muertas. No podemos dejar que los cadáveres de las células se queden flotando por ahí, porque recuerda que tienen DAMs. Si lo recuerdas, las DAMs son moléculas asociadas al daño, y los DAMs pueden despertar el fenómeno inflamatorio. Como no queremos que la inflamación se nos salga de control, pues los macrófagos tienen que comerse las células que hayan sido muertas durante la crisis infecciosa. Los receptores más importantes son el receptor BITIM. Estos receptores tienen la capacidad de reconocer moléculas como el ácido lisofosfatídico. El ácido lisofosfatídico es liberado por las células que han sufrido daño y actúa como quimioatrayente. Si te acuerdas, quimioatracción significa que tiene la capacidad para reclutar a los leucocitos hacia la zona de daño. También pueden reconocer a la fosfatidilcerina. Si te acuerdas, el año pasado en bioquímica aprendiste de los fosfolípidos. La fosfatidilcerina suele encontrarse en la capa interna de la membrana, pero cuando una célula sufre daño porque está estresada, porque ha sido infectada por virus o porque los radicales libres le están azotando, la fosfatidilcerina hace un giro, cambia de la parte interna hacia la parte externa y en un ¡pup! Se queda en la cara externa. Y actúa como una banderita indicándole a los macrófagos: oigan, estoy dañado, oigan, me estoy muriendo, por favor vengan por mí. Por último, tenemos el número 5, receptores que inhiben la fagocitosis. Porque eso es importante. Los macrófagos solo deben comerse a las bacterias, a los patógenos extracelulares, a las células que están dañadas o que están sufriendo apoptosis, y a las células que han sido infectadas por virus o que se están volviendo malignas, neoplásicas. Pero no deben comerse a las células sanas. Las células sanas en su membrana tienen proteínas como CD47, que le avisan a los macrófagos: oye, no me comas, yo estoy bien. Y el macrófago puede reconocer estas señales de bienestar mediante receptores como el SIRP-alfa. El SIRP-alfa reconoce el marcador CD47 y el macrófago dice: ok, esta célula está bien, no pasa nada, no me la voy a comer. Esto es bueno porque evita que fagociten las células que no tienen ningún daño, pero es malo porque algunas células neoplásicas malignas han aprendido a expresar más CD47 en su membrana para que los macrófagos no se las coman. Y así logran esquivar el sistema inmunológico. No te pierdas Inmunología del Cáncer, también se va a poner muy bueno, pero eso lo veremos hasta tercer bloque. Ahora describiremos cómo es que el macrófago va a eliminar a los agentes que se ha tragado. Para empezar, número 1, el patógeno muestra en su superficie diversos tipos de PAMs, que serán reconocidos por los receptores de la membrana del macrófago. Aquí tenemos al scavenger, aquí está un receptor de carbohidratos, aquí está un receptor que está reconociendo a un anticuerpo que está opsonizando a la bacteria. Este es el receptor Fc gamma R, y también tenemos a un TOL por aquí. Cuando estos receptores se activen, estos tres de aquí, van a propiciar que el citoesqueleto del macrófago se remodele y forme dos extensiones, dos prolongaciones que van a rodear a la bacteria como si fueran una copa. Estas prolongaciones se conocen como pseudópodos y van a acabar envolviendo a la bacteria, atrapándola en una vesícula conocida como el fagosoma.
El receptor TLR, si bien ya aprendimos que no desata la fagocitosis, sí va a mandar señales hacia el ADN, hacia el núcleo del macrófago, para activar los genes que van a ordenar la liberación de citocinas proinflamatorias, para avisar a los demás, oigan, me acabo de encontrar un agente extraño, me lo comí, necesito ayuda, ¿por qué más? Una vez que la bacteria haya quedado atrapada en el fagosoma, este fagosoma se va a fusionar con los lisosomas, creando al fagolisosoma. Esto es importante porque una vez que tenemos al fagolisosoma, se tiene acceso a los mecanismos microbicidas con los que cuenta el macrófago para matar a este agente. Vamos a revisarlos todos. A estos mecanismos microbicidas los podemos clasificar en dos grandes grupos. Tenemos a los mecanismos microbicidas dependientes de oxígeno y a los independientes de oxígeno. Vamos a revisar primero los dependientes de oxígeno. Hablamos específicamente del estallido respiratorio. En el estallido respiratorio, si lo recordamos otra vez, vamos a generar radicales libres para hacer pedazos a la bacteria. Si te acuerdas en bioquímica el año pasado, otra vez. Los radicales libres son muy agresivos contra las biomoléculas. Oxidan a las proteínas, específicamente en aminoácidos en regiones que tienen azufre, y cuando las oxidan, estas pierden su funcionamiento. Dañan de forma directa el ADN causando mutaciones, pueden oxidar la membrana, lipoperoxidación, y eso la vuelve inestable y la bacteria se va despedazando. El miembro más importante del estallido respiratorio es un supercomplejo, un gigante molecular conocido como la NAD-fosfato oxidasa. Este complejo NAD-fosfato oxidasa se especializa en formar anión superóxido. Solo ten cuidado porque el NAD-fosfato oxidasa tiene muchos nombres, puedes encontrarlo de múltiples maneras. Hay quien le dice, por ejemplo, citocromo B558, hay quien la conoce como el sistema NOX2, hay quien la llama FOX2, hay quien la llama oxidasa de fagocito, pero todas son lo mismo. Lo que hace esta enzima es tomar al oxígeno y mediante la coenzima NAD-fosfato, que seguramente te acuerdas de ella por vía de las pentosas, ha vuelto en forma de estallido respiratorio. Mediante estos dos generan este anión superóxido y a partir del anión superóxido se pueden crear los demás radicales libres, aunque hay que recordar que este anión superóxido por sí mismo es agresivo, así que puede dañar directamente a la bacteria, pero también puede ser aprovechado por la enzima llamada SOD, que si te acuerdas de ella en bioquímica es la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa convierte al anión superóxido en peróxido de hidrógeno, que también tiene un potente efecto microbicida, pero que a su vez puede generar el radical libre más agresivo de todos, el radical hidroxilo, que también puede dañar directamente a la bacteria. Esto es como un paredón. La bacteria no tiene escape del fagosoma y será borbandeada directamente por radicales libres, sin escapatoria alguna. El peróxido de hidrógeno que no haya sido usado para lesionar directamente a la bacteria puede ser aprovechado por la enzima MIPO para formar radicales halogenados de cloro. La enzima MIPO, si te acuerdas de bioquímica el año pasado, ya debes estar harto de que diga eso, pero pues es que lo vimos. La mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa tiene la capacidad de formar estos radicales derivados del cloro muy agresivos. El cloro es letal para las bacterias, por esa razón también se ocupa como desinfectante. Es muy agresivo por su capacidad para crear grandes cantidades de radicales libres. Uno no se explica por qué la gente tomó la decisión de comenzar a tomarlo para combatir a esta pandemia. Eso no va a acabar bien. Otra de las enzimas que generan radicales libres y que también ya conoces es la INOS, también mejor conocida como la óxido nítrico sintasa inducible. Es inducible porque es inducida por la activación de receptores como el TOL, por ejemplo. Cuando se activan los receptores PRR, como los TOL, mandan señales para activar esta enzima. La INOS ocupa el oxígeno y el aminoácido arginina para generar citrulina, que se puede ir al ciclo de la urea, y para generar el componente que nos interesa aquí, el óxido nítrico. No. El óxido nítrico también tiene la capacidad de dañar directamente a la bacteria, pero si ustedes lo combinan con anión superóxido, crean a su forma más letal. Cuando la bacteria lo ve llegar, dice, ¡oh no! Hablamos del peroxinitrito. Entonces, dentro de los mecanismos microbicidas dependientes de oxígeno, tenemos a las enzimas formadoras radicales libres, la NAD-oxidasa, la mieloperoxidasa y la superóxido dismutasa. Otras anotaciones que debemos hacer con respecto al sistema NOX2 es un complejo formado por múltiples subunidades. Las subunidades FOX. La más importante de ellas sería la FOX91. Mencionamos eso porque hay una patología conocida como la granulomatosis crónica, en la que los pacientes sufren mutaciones ligadas al cromosoma X y pierden la capacidad para producir esta subunidad FOX91. Sin FOX91 no se puede ensamblar correctamente el complejo de la NAD-oxidasa y por lo tanto los fagocitos no pueden crear radicales libres para matar a las bacterias. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Pues supongo que las puedes imaginar. Si el macrófago no puede generar estallido respiratorio, se puede fagocitar a las bacterias, las puede atrapar en el fagolisosoma, pero como no produce radicales libres, pues no las puede matar. Eso hace a los pacientes muy vulnerables a infecciones por bacterias y hongos extracelulares. Los macrófagos, desesperados porque no pueden matar a estos agentes, se limitan a rodearlos y atraparlos en una jaula hecha de macrófagos conocida como granulomas. Estos granulomas se empiezan a establecer en múltiples tejidos y se genera un mecanismo de inflamación crónica que va provocando que se pierdan las funciones poco a poco de los órganos. No te pierdas
Inmunología, tercer bloque, para hablar a mayor profundidad de esta patología. En cuanto a los mecanismos microbicidas independientes de oxígeno, son muy similares a los que ya revisamos en la parte de barreras químicas. Tenemos otra vez a los péptidos microbicidas, la catelicidina y las defensinas, que como mencionamos, perforan y vuelven inestable la membrana de las bacterias. Tenemos el acceso a las proteasas del lisosoma. Los lisosomas contienen a las proteasas serina proteasas, catepsina y elastasa. Estas proteasas cortan a los péptidos microbianos, favoreciendo su degradación. Aquí las tenemos. Imagínate, la combinación de defensinas volviendo inestable a la membrana, provocando que se creen agujeros, dando la oportunidad para que las proteasas ingresen y hagan pedazos las proteínas del citosol bacteriano. La lisosima y la lactoferrina, otra vez, no solamente las producimos en la piel y las secreciones, sino que en los gránulos, en los lisosomas, se encuentran en gran cantidad listas para efectuar su función. La lisosima degradando el péptido glucano de la bacteria, bueno, aquí no la mostramos, y la lactoferrina robándose el hierro, mira qué feliz está, para evitar que la bacteria lo ocupe a su favor. Y por último tenemos el mecanismo microbicida que de reciente descubrimiento tenemos la presencia de las NETs o trampas de neutrófilo. El arma final, el arma secreta del neutrófilo. Cuando el neutrófilo y el macrófago están siendo acorralados por las bacterias porque son demasiadas, el macrófago le dice al neutrófilo: oye Neo, ¿qué hacemos? Es el final, se terminó todo. El neutrófilo le contesta: no te preocupes, Mac, hay una última cosa que podemos hacer. Y entonces el neutrófilo decide sacrificarse. El neutrófilo se arranca su propio ADN para expulsarlo y crear una red. En esta red, que es la que se conoce como NET, es la trampa de neutrófilo, en esta red coloca lo último que le queda de sus mecanismos microbicidas. Coloca la mieloperoxidasa para generar radicales libres, coloca sus proteasas digestivas y avienta esa red contra las bacterias. Las bacterias y los hongos se ven envueltos por el ADN, que es muy viscoso, y no pueden escapar. Y al no poder escapar de esa red, pues los agentes microbicidas que están en su interior pues los van a acabar por eliminar. Por desgracia, el neutrófilo paga un alto precio por utilizar esta herramienta, y es que como ha perdido su núcleo, ha perdido su ADN, pues comienza a morir. Esta muerte celular se conoce como netosis. El neutrófilo voltea a ver a su mejor amigo el macrófago y le dice: llévala a la luna por mí, y se despide. Ya les había comentado en ocasiones pasadas, si alguna vez sienten que nadie los quiere, eso no es cierto. El neutrófilo da la vida por ustedes, se sacrifica, de forma muy dramática. Piensen en eso la próxima vez que ustedes arranquen una costrita y ingresen las bacterias. Pobres neutrófilos, sí se están rifando. Para llevar a cabo la expulsión del material genético junto con estas herramientas antimicrobianas, se requiere la presencia de proteínas como PAD4. Esta enzima PAD4 o peptidilarginina desaminasa lo que favorece es la citrulación de las histonas, es decir, cambia la arginina de las histonas por citrulina. Este paso en particular es importante porque, para nuestra desgracia, el uso de las NETs en ocasiones se asocia a la presencia de enfermedades autoinmunes. Tenemos el caso del lupus eritematoso. El problema es que el ADN y las proteínas nucleares que están dentro del neutrófilo jamás fueron expuestas al sistema inmunológico durante el desarrollo embrionario. Por lo tanto, para los leucocitos, esas proteínas, ese material genético son extraños. Cuando el neutrófilo avienta su ADN como si fuera una telaraña, los demás leucocitos pueden llegar a reconocer a este ADN como un material extraño y formar anticuerpos contra él. Esos anticuerpos después desatan inflamación en otros tejidos como las articulaciones o en el riñón, provocando el cuadro clásico del lupus. También tenemos el problema de que en la artritis reumatoide se generan anticuerpos contra proteínas citrulinadas, como las que genera PAD4 en las histonas. Cuando se libera la red del neutrófilo, estas proteínas citrulinadas están en el medio externo, son reconocidas como extrañas, se forman anticuerpos contra ellas y estos anticuerpos dañan las articulaciones. No te pierdas el futuro. Se está estudiando acerca del papel de las NETs y estas enfermedades. Con esto hemos llegado al final del tema del día de hoy. No te pierdas nuestro próximo capítulo, vamos a hablar de las citocinas, es un tema muy importante, junto con el octavo, que es el complemento. Con esto cerramos el apartado correspondiente a inflamación. Ahora podemos resumirlo. Sabemos que paso número 1, las bacterias atraviesan las barreras. Paso número 2, son reconocidas debido a los PAMPs en su superficie por los receptores de los leucocitos, los PRR. Paso número 3, al activarse los receptores, generan señales que favorecen la inflamación, como la liberación de histamina y de citocinas proinflamatorias. Paso número 4, estas citocinas, estas señales inflamatorias, estimulan al endotelio para que en su superficie muestren selectinas e integrinas. Paso número 5, los leucocitos comienzan a rodar sobre el endotelio, se pegan a estas selectinas, estas integrinas, y logran pasar al otro lado. Paso número 6, una vez que han llegado, comienzan a reconocer a las bacterias con sus receptores y las fagocitan. Paso número 7, una vez dentro del fago lisosoma, activan sus mecanismos microbicidas que generan radicales libres o que utilizan enzimas y proteasas digestivas para poder eliminarlos. El paso número 8 corresponde a la supresión del mecanismo inflamatorio. Una vez que se ha eliminado el agente invasor, debemos de dejar de reclutar leucocitos a la zona y apagar los mecanismos generadores de radicales libres y de enzimas digestivas, porque también dañan a las células que se encuentran alrededor, e iniciar el proceso de reparación de tejidos, la cicatrización.